buenos días. La verdad que es un gusto arrancar un nuevo Quo Vadis, este espacio donde la institución deja de lado un poco lo técnico y nos ocupamos de nuestro rol como ciudadanos. Hoy queremos poner arriba de la mesa el tema de la representatividad, y qué mejor para conversar eso que tener a Luis, un productor que dio el salto a la política y hoy es diputado nacional, y a Lionel, un batallador desde La Matanza que viene hace mucho tiempo trabajando con esta realidad política actual. Así que me parece que va a ser una mañana jugosa. Y me acompaña Jor moderando, así que me parece que un lujo. Gracias, Pedro. Bienvenidos a todos. Gracias a nuestros panelistas. De verdad, como mencionabas, la reflexión que nos da siempre el Quo Vadis, iniciando este viernes esta última jornada del Congreso, y sobre todo la representatividad política tan pero tan importante, y las historias para contar, ¿no? De dos personas que, como bien decías, se han esforzado por estar en determinados lugares, en el caso de Luis con la producción yendo hacia el ámbito legislativo, en el caso de Lionel, bueno, estudiando y forzándose para intentar dar respuestas también, porque el análisis político de la actualidad argentina, nosotros como ciudadanos siempre estamos buscando respuestas. Difícil tarea, ¿sí? Pero muy encomiable, así que vamos a empezar a profundizar con ellos. Adelante, Lionel. Adelante. Buen día a todos, gracias por la presentación. Como bien me mencionaron, soy oriundo de La Matanza, de la localidad de La Ferrere. Estudié Ciencias Políticas y hace muchos años que tengo un activismo social y político en el distrito donde me crié. Tanto desde el club de barrio hasta formando parte de equipos políticos que hemos hecho campaña en toda La Matanza y fiscalizado en todo el distrito. En función de la temática del panel, representatividad y lista sábana, voy a hacer dos pequeños ejes, tratando de ser lo más sintético posible. Por un lado, cómo la lista sábana opaca las elecciones de gobiernos locales, ¿no? y lo grave que es esto para la representatividad. Y el otro eje va a ser la importancia de la fiscalización y de cuidar el voto, sea cual sea el sistema por el cual nos rijamos. Para ponernos brevemente en contexto de dónde vengo y de dónde surge la experiencia que voy a aportar, La Matanza es el distrito más poblado, el municipio más poblado del país, tiene 1.800.000 habitantes, tiene un padrón electoral de 1.100.000 votantes, de los cuales que representa el 8,5% de los votantes de la provincia de Buenos Aires y el 3% de los votantes de la Argentina. O sea que lo que pasa en La Matanza tiene una injerencia en los resultados que luego vamos a tener como gobernador, como presidente y también en la conformación de los congresos provinciales y nacionales. En términos electorales, La Matanza tiene 444 escuelas para fiscalizar, que fue lo que fiscalizamos el año pasado, tiene 3.200 mesas de votación, lo cual representa, en términos de preparativos para una jornada electoral, un trabajo inmenso. Imagínense, es un domingo donde hay un trabajo de más de 5.000 personas puestas en la calle en cuestiones de cuidar el voto, en cuestiones de logística, en un montón de cuestiones que hacen que esto funcione y que esas 5.000 personas puestas en la calle el domingo están cuidando lo que la gente vota. Volviendo a los dos ejes, ¿no? Allá habiendo dado un pequeño contexto, ¿por qué la lista sábana opaca la elección de los representantes locales? En los municipios grandes como La Matanza y también otros municipios del conurbano, en el conurbano hay varios municipios que tienen más de 500.000 o 1 millón de habitantes, La Matanza por ahí es el caso más extremo y emblemático, la distancia entre el gobierno local y sus ciudadanos es muy grande. No hay una cercanía como uno espera que quizás el municipio es más cercano al vecino. No, eso no sucede para nada. Los intendentes son celebrities, son personas que el vecino las ve en la televisión, las ve en los medios de comunicación. No es que vos salís a la calle, vas al médico a hacer un trámite y te encontrás con el intendente. Eso no sucede nunca. Y ni hablar que los concejales no se conocen, ¿no? Hay muy poco conocimiento de la política local, salvo los poquitos que estamos metidos en el mundillo político que sí conocemos, pero el promedio de la gente no conoce a sus representantes locales. Y esto no es positivo porque en los últimos 30, 40 años los municipios fueron adquiriendo cada vez más y más potestades.
Muchos temas donde antes los municipios no intervenían, hoy son materia que los municipios trabajan. Seguridad, educación, salud, desarrollo económico, ambiente, infraestructura local. Hay un montón de temáticas que hoy los municipios trabajan, por lo tanto, infieren directamente en la vida de la gente. El intendente que tengamos en cada municipio y lo que haga en esos 4 años de gobierno va a afectar directamente la vida de la gente de su municipio. Entonces no es menor que esté opacada la discusión local en un contexto de lista sábana. ¿Por qué? La lista sábana, como todos sabrán, es una boleta que puede tener hasta 1 metro de largo, donde arranca con el candidato a presidente y luego vienen diputados, senadores, parlamentarios del Mercosur, gobernador, legisladores provinciales, y intendentes y concejales, ¿no? O sea que puede tener hasta 10, 11 cuerpos, ¿no? Y cada partecita de la boleta es una elección separada, ¿no? Nosotros damos por hecho, se vota todo el mismo día, entramos al cuarto oscuro, es una boleta, pero la realidad es que cada partecita de la boleta es una elección separada y se votan cosas diferentes. En una elección nacional, ¿cuál es el centro de atracción del debate político, lo que se lleva la atención de los ciudadanos? Es la elección del presidente, ¿no? Discutimos muchos meses antes ya los candidatos a presidente, lo que hacen, su vida privada, su propuesta, todo gira en torno a ese debate. Y prácticamente no hay debate de lo que debería pasar y de las políticas que deberíamos tener en los municipios. Y como dije, son municipios, en este caso, que tienen muchos habitantes y que lo que pasa en un municipio de estos afecta a mucha gente. Lo que pasa en La Matanza afecta al conurbano, a sus municipios vecinos, a la capital federal, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, acá tenemos un desafío que es cómo logramos que el debate local incida en la población y se discuta con la gente, que logre entrar a la agenda de la opinión pública, el debate de las propuestas de los candidatos a intendentes. Ahí nosotros venimos trabajando ya hace muchos años en La Matanza con una fuerza vecinal que la encabeza Lalo Creus, ¿no? Que fue nuestro candidato a intendente el año pasado, y venimos haciendo mucho énfasis en tratar de mostrar los problemas de La Matanza y generar propuestas para La Matanza. Y cuesta un montón, porque siempre lo que la gente mira es lo que hace el presidente o lo que hace el gobernador, y se sabe muy poco de cuáles son las verdaderas competencias de los intendentes. Bueno, en términos de lista sábana, por lo general, los candidatos a presidente arrastran todos los candidatos que vengan atrás. Entonces, ahí pasa que entran diputados, concejales, que nadie, cuando fue a votar, los conocía, pero como estaban en la misma boleta del presidente que voté, son diputados, concejales, etc., ¿no? Lo mismo pasa con los intendentes. Es muy difícil que haya una atracción desde abajo, o sea, que los candidatos locales logren que ellos lleven votos desde abajo para una lista nacional. Por lo general es al revés. Los candidatos nacionales absorben positiva o negativamente a sus candidatos en la boleta y los hacen ganar o perder, ¿no? Y bueno, nosotros lo que veníamos trabajando es, tratemos de lograr que el matancero, que estos 1.100.000 electores, empiecen a mirar lo que pasa en La Matanza. Trabajamos mucho con los vecinos, armando plataforma de gobierno, por supuesto con un candidato que lo exprimimos a no más poder, lo paseamos por todos lados y por todos los rincones, hablando con todo el mundo, armando equipo, y aunque no ganamos, logramos revertir una tendencia. Revertimos la tendencia en el sentido de que logramos, ¿no? Como te dije, no es el premio mayor, el premio mayor es lograr ganar y transformar lo que pasa en La Matanza, pero nuestra boleta local sacó más votos que la nacional, 10.000 votos más. Algo que en las demás listas de La Matanza no pasaba, pasaba que todo lo contrario, la lista nacional sacaba siempre más votos que la local, ¿no? En nuestro caso lo hicimos al revés, nuestra lista local pudo ser más votada que la nacional porque creemos que logramos convencer a algunas personas, a 10.000 votantes más o menos, de que había un proyecto local que se tiene que discutir de forma separada de los candidatos a gobernadores y presidentes, ¿no? Que no quiere decir que no sea importante, ¿no? También debatimos política nacional, provincial, pero hay cosas que se tienen que tener en cuenta en lo local.
como por ejemplo la integración socioproductiva de La Matanza con el interior rural. La Matanza tiene 10.000 hectáreas rurales y muchos no lo saben y no se aprovechan y no hay planificación. Hay municipios del conurbano que hoy tienen un plan de desarrollo trabajado en conjunto entre varios municipios, son municipios vecinos de La Matanza y La Matanza no es parte de ese trabajo en conjunto, ¿no? Entonces hay muchas cosas para trabajar desde abajo. Bueno, y brevemente, así no llevo mucho más tiempo, tema fiscalización. El voto lo tenemos que cuidar. Como dije, tenemos un municipio que tiene muchas escuelas, muchas mesas de votación y pasan cosas en algunas escuelas, ¿no? ¿Qué quiero decir que pasan cosas? Que vos no necesitas solamente un fiscal que se siente, firme sobres y luego firme un escrutinio. Vos necesitas un fiscal, un equipo de trabajo que pueda hacer frente a los amedrentamientos que puedan llevar adelante personas que se creen los dueños de las escuelas, que te esperan a la salida de la escuela con bandas o sea, es bastante complejo el trabajo de fiscalizar en municipios de este tipo, ¿no? Donde sobre todo hay poderes municipales arraigados hace 30 o 40 años, ¿no? Que obviamente van a hacer todo lo posible para no perder ese poder. En este sentido, sobre la fiscalización, quiero rescatar el compromiso y que sea el sistema que tengamos vigente, tenemos que cuidar el voto, tenemos que garantizar la transparencia de nuestras elecciones, porque eso nos va a dar calidad democrática. Somos un país que tiene calidad democrática, sí, mucho, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y acá Luis luego va a contar algunas de las herramientas, ¿no? que hoy existen. 3 oraciones finales. La importancia de individualizar las elecciones de los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo en los municipios grandes, porque en los municipios chicos por ahí es más fácil que el vecino conozca a los candidatos locales. En los municipios grandes eso no sucede. El punto 2, no le tengamos miedo a las nuevas herramientas electorales. Hoy hay muchas herramientas que se pueden aplicar y existen y están probadas e incluso se utilizan en nuestro mismo país. Voto electrónico, boleta única, autonomía municipal para que las elecciones de los intendentes sean en una fecha diferente de la elección nacional y provincial. Y el punto 3 y final es, hay que mantener el activismo de la ciudadanía. Los cambios que se dan porque hay mucha gente que lo empuja y no necesariamente son políticos los que lo empujan. Hay ONG, gente comprometida, vecinos comunes y corrientes, cámaras empresariales y empresarios que buscan esos cambios y empujan desde el lugar que cada uno le toque. No hay que dejar esa batalla. Hay resistencias, por supuesto que hay resistencias, porque hay un status quo, ese status quo le sirve a quienes estaban, le sirve que se mantenga como está. Bueno, hay que enfrentarlo. Gradualmente se han demostrado que se han hecho cambios en la normativa de nuestro país para tener sistemas que funcionan un poco mejor, tenemos que seguir buscando eso. Este año se está debatiendo mucho el tema de la boleta única, pero hay un abanico importante de mejoras que se pueden hacer en nuestro sistema electoral. Así que, bueno, simplemente eso. Gracias por la atención y le dejo lugar a Luis. Gracias, Leonel. La verdad que es... Hola, ¿me escuchan? Sí. No, a ver, ahí. Sí, ahí va. Es muy interesante escucharte, Leonel. Y después te vamos a hacer preguntas. Referido a las preguntas, en ese QR, si lo escanean, pueden hacer preguntas que nos van a llegar acá al teléfono este. Luis, todo tuyo. Gracias. Toma. No, capaz que... Hola, ahí está. Gracias, Pedro. Bueno, felicitaciones, Leonel. Es un apasionado, Leonel, del tema, se nota. Yo hice otra carrera distinta a la de Leonel. A ver. Hola, ahora sí. Les decía que otra carrera de Leonel, yo me dediqué a la vida privada, a trabajar, a estudiar y después por ciertas broncas que uno tiene respecto a la política, uno se va involucrando. Por supuesto que muchos de ustedes están con el mismo puntapié seguramente que fue el tema de los derechos de exportación, como uno de las primeras causas de involucrarse, pero también, bueno, cambiar la realidad de donde uno vive. Así que por eso me tocó ser presidente del rural, me tocó ser intendente de la ciudad y lo hicimos remándola, tratando de sortear cada una de las barreras que hay de entrada a este tipo de participación.
básicamente las estructuras viejas políticas que tienen sus barreras. Yo vengo del Partido Radical, tuve que meterme en el sistema, hacer internas, renegar de alguna manera con una validación de gente que prácticamente no representa la ciudadanía, porque imagínense, hoy en el radicalismo hay afiliados más 40, más 50, y la juventud no está representada de alguna manera. La barrera de entrada para afiliarse es muy alta. Y bueno, todo ese caminito que Leonel lo fue de alguna manera manifestando, en lo cual se ve que aquí en La Matanza es mucho más fuerte esa barrera de entrada. Por suerte, de alguna manera en el centro, en el país, y hay una especie de correlación, y yo creo que podemos sacar evidencia empírica de que donde hay zonas productivas, donde la zona es más conservadora, hay como reglas más claras de juego. Y hay una accountability, una rendición de cuenta que te pide el ciudadano con mayor cercanía a lo que está pasando, por lo menos aquí en el conurbano. Uno lo puede ver, casos de éxito en Mendoza, Santa Fe, Córdoba, respecto a la boleta única, por ejemplo, en ese sentido. Y ahí vuelvo, bueno, a ustedes felicitarlo porque estar escuchando de educación cívica, de política, la verdad no es común. Necesitamos más gente que quiera formarse, que quiera involucrarse, porque bueno, hay una apatía de la sociedad respecto a que las estructuras actuales o anteriores no han respondido a las necesidades de la gente. Por eso salen outsiders como Javier Milei, a los cuales ante el cansancio terminamos votando ciertas estructuras distintas de pensamiento, y donde creo que es motivo del debate ahora, de que podamos charlar qué es lo que queremos tener en Argentina, si queremos tener estructuras estables, como pasa, por ejemplo, ahora yo estoy en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ustedes pueden nombrar seguramente un Pichetto, una Camaño, un Negri, bueno, ahora no está más Negri, pero que son personas que hace 20, 30 años que están en el mismo puesto, pero no es la realidad de la Cámara. La Cámara debe tener una rotación prácticamente del 80%. Entonces, los que entramos en la Cámara, que entramos ya sea por una necesidad de cambio, tampoco tenemos la experiencia de estar en un poder legislativo. Distinto a lo que pasa en Estados Unidos, donde tenemos, por supuesto, dos grandes partidos, pero los senadores y diputados de Estados Unidos son profesionales de la política y la gente los renueva constantemente, y eso le da estabilidad al sistema siempre que sea confiable, ¿no? Porque están representando intereses de dos partidos distintos, pero hay una confianza de la gente hacia su senador, hacia su representante. Y son tipos que hace 20, 30 años que están en la misma función. Y ahí donde rescato lo de Leonel. Yo veo que él es un profesional de la política, un apasionado de la política, y debemos tener más Leonel. Creo que debe haber menos Luis Picat, menos productores que se involucren en el hacer, sí en la educación cívica, y tenemos que formar más gente en cómo debe ser realmente una política saludable para todos. Yo como experiencia, bueno, Jesús María, que es donde fui intendente al norte de Córdoba, hemos tratado de pulir un poquito más la institucionalidad. A pesar de que creo que hay muy buena institucionalidad en Córdoba, hemos tratado de sacar, por ejemplo, la participación del Estado en el presupuesto personal del intendente. ¿Qué quiero decir? De que no usar el dinero del Estado para hacer política. Sacamos el famoso gestión de. Ustedes, si se van a varios pueblos de Córdoba, cada intendente dice gestión de Picat, gestión de Pedro, gestión de Jorgelina. Bueno, lo hemos sacado, lo hemos prohibido. Hemos puesto la boleta única. Nosotros tenemos autonomía, como decía Leonel, en las municipalidades, y tenemos todavía la boletita en papel. Y eso, bueno, ¿qué hace? Que por supuesto haya el voto en cadena, las trampas de robar votos. Bueno, pusimos boleta única, nos fue muy bien, con algunos errores al principio. La gente trata, ¿viste?
bueno, no sabe bien cómo poner el tilde en el casillero, pero nos fue muy bien. Y creo que desde esos ejemplos pequeños, trasladarlo hacia arriba, hacia toda la provincia, ha sido muy importante. Hoy hice un machete esta mañana a ver qué más decirles, pero creo que lo que tenemos que hacer, Pedro, es básicamente cómo logramos. Nosotros venimos hace por lo menos del 2008 tratando de empatizar desde el campo, de tranqueras adentro hacia tranqueras afuera, hacia la sociedad. Pero también en esta estabilidad política que creo que gran parte de la producción la tiene, nombrando este cordón de Entre Ríos hasta Mendoza y ¿por qué no las ciudades del interior de Buenos Aires productivas, como Tandil, América, Trenquelauquen, que tienen una estabilidad política creo que superior a la que hay en el conurbano? Cómo empatizar con lo que le está pasando a Lalo, lo que está pasando a Lionel en diferentes distritos de Lamba y poder presionar desde las estructuras representativas como la nuestra, como la mía, para que haya cambios legislativos en esas zonas. Uno de los casos es la boleta única, que está ya en media sanción en el Senado y que prontamente esperemos que no vuelva a diputado y se sancione, se termine de sancionar. Pero creo que sería una herramienta de cómo ayudar desde los lugares donde estamos legislando y donde hay una estructura de política estable, con rendición de cuentas, para que la realidad de otros distritos se cambie. Yo creo que se puede hacer porque, bueno, de alguna manera tenemos cierta mayoría dentro del Congreso y lo podremos hacer y trasladarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Primero que nada, reconocer a Luis como un productor muy comprometido. Ojalá tuviésemos mucho más Luis también, ¿no? Que uno verdaderamente se puede sentir representado. Creo que hay un divorcio muy grande entre muchos legisladores y los que votamos a esos legisladores. Y creo que tiene que ver con el sujeto de esta conversación que estamos teniendo, que es la representatividad, ¿no? Vos, Luis, estás en una Cámara que me imagino que verás muchos representantes que, como vos decías bien, no rinden cuentas. Porque en definitiva están ahí porque alguien agarró una lapicera, puso el nombre y es funcional, vaya a saber a uno qué, ¿no? Me imagino que debe haber... ¿Cómo ves ese tema puntual y qué implicancias tiene en las leyes que salen? Bueno, el peligro que hoy tenemos es que cada uno de los legisladores, a ver, no quiero poner todo en la misma bolsa, hay muy buenos legisladores y hay otros que, lamentablemente, este sistema que decía al principio que no está funcionando, ha hecho que sea muy personalista su objetivo de estar ahí en la legislatura. Y no es un objetivo de proyecto. Como podemos ver en otros sistemas parlamentarios, como en Inglaterra, como en Alemania, donde los legisladores representan proyectos. Es cierto que está más dividido, podemos encontrar hasta 4 o 5 partidos, pero representan el proyecto del partido. Acá hay muchos que representan su proyecto personal. El miércoles pasado se volteó una sesión porque parte del grupo de Hacemos Coalición Federal, que ahora se llama Encuentro Federal, querían cargos en la Auditoría General de la Nación, porque no le habían respetado acuerdos. No era una cuestión de defender las leyes que se iban a tratar que estaban referidas a la seguridad. Y bueno, así es una complejidad muy alta para el que preside la Cámara, para el gobierno, para lograr acuerdos, donde los acuerdos no están relacionados a proyectos o a ideologías distintas que podemos tener, sino que están relacionados a la cantidad de cargos que se puedan repartir. Entonces se pone muy difícil. Y bueno, tiene que ver con la realidad de que no hay representatividad de mayorías ni partidos sólidos. Entonces aparecen todos outsiders y que no van por ideas ni cambios, sino que van por su realidad personal. Lionel, es interesantísimo el tema de seguir discutiendo el tema de la lista sábana versus la representatividad que estamos observando.
sobre todo entendiendo el tema de la lapicera y anotar qué persona va a estar en qué cargo y por ende nosotros encontrarnos con esa lista sábana a la hora de votar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para intentar modificar la representatividad que deberíamos tener? Esa llegada del diputado con determinado distrito, ese avance que se propuso en la ley bases, que tendría ahora un nuevo proyecto, habrá que ver si finalmente se da, pero que debería haber una discusión y lo propongo también para que luego Luis opine al respecto. Pero digo, dejar de lado la sábana y avanzar en una representatividad por distritos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los intereses de La Matanza no son los mismos del sur bonaerense, ni siquiera de mi localidad. Yo soy oriunda de Las Flores, lo saben, provincia de Buenos Aires, 180 kilómetros, la cuenca ganadera, definitivamente no va a ser nunca lo mismo. Y tenemos grandes aglomeraciones de gente y tenemos mucho para hacer ahí en La Matanza, en los cordones del conurbano, pero los intereses nunca van a ser los mismos. La representatividad de gente que conozca y que pueda llevar a un proyecto de ley los problemas para convertirlos en soluciones. ¿Cómo se hace para que eso avance? Sí. ¿Se escucha? Este micrófono es el que andaba mal. Cuando la conformación de las listas no se da en función de la territorialidad, o sea, tiene que haber un diputado de Bahía Blanca, por la población que tiene le corresponde tanta cantidad de legisladores, a La Matanza le corresponde tanta cantidad de legisladores por la población. No se conforman las listas de esa manera. Este sistema que plantearon de poder elegir legisladores por zonas, tal cual, o por distritos, permite eso, ¿no? De que vaya una conformación parlamentaria, legislativa, donde vos sabés que vas a tener los representantes de una zona, los de otra. En el caso de la provincia de Buenos Aires, vos podés tener el primer candidato a diputado nacional de La Matanza y el segundo candidato a diputado nacional de Loma de Zamora y el tercer candidato a diputado nacional de Morón, tranquilamente, ¿no? Tenés los tres primeros candidatos a diputados nacionales y lo mismo pasa en las listas de concejales, ¿no? Bueno, creo que ahí también amerita trabajar ese tema. No es justo el sistema, porque básicamente lo arman los que lideran las listas. Los que lideran las listas arman la conformación de las listas en función de intereses, de espacios políticos. Un ejemplo, el primer lugar va a ir para el espacio político de tal referente, el segundo lugar va a ir para el espacio político de tal referente y el tercero para el espacio político después. Si ellos ponen a alguien de Bahía Blanca, La Matanza o Mar del Plata, pasa como un segundo lugar ese tema. Por eso me parece importante avanzar en una modificación en el sistema que permita que las listas se conformen más en función de la representatividad de los diferentes territorios, en función de que, como mencionaste, la provincia de Buenos Aires es enorme y tiene un montón de realidades diferentes, por lo tanto corresponde que la representación legislativa de la provincia sea lo más justa posible con las diferentes realidades, ¿no? Bueno, eso es algo que se tiene que trabajar. Entiendo que se está yendo en ese camino. Creo que también de los diferentes espacios, ciudadanos, empresarios, sindicales, tenemos que meter un poco de presión para que estos temas se mantengan en la agenda. Yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, primero hay una pregunta del público que dice por ahí para vos, Luis, bastante directa, y dice, ¿qué posibilidad ves, o ven, vos también puedes opinar, Leonel, de que la media sanción, que falta la otra media, se suceda? Hay muchas posibilidades. Hoy justamente preguntaba, aparentemente si la quieren volver a diputados es solamente por el tema de un casillero que dice todos. O sea, uno si hace el check en el casillero, elegís todos los cargos de una vez. Eso es peligroso porque ante la figura de la persona, de la cara en la boleta, a veces se confunden, ponen el check y no te permite individualizar los otros candidatos. Eso sucede en Córdoba, es distinto en Mendoza y en Santa Fe, pero es la única. Aparentemente hasta ahora hay una buena voluntad. Siempre está la política y bueno, ustedes lo están leyendo, el chusmerío que hay, la pelea entre la vice y el presidente y que por ahí les pueden estar frenando.
pero nosotros estamos pensando mucho para que salga. No, es un tema legislativo, bueno, así que depende de mayorías que armen ahí. A mí, perdón, Jorge, pero quiero preguntarles a los dos, y por ahí también aprovechar que está Lalo, para que nos cuenten la experiencia de ustedes con este sistema, ¿no? ¿Cómo hiciste vos, Luis, con este sistema dentro de Córdoba, que entiendo tiene una institucionalidad distinta para poder ser primer candidato, como fuiste? ¿Y qué pasa en La Matanza cada vez que hay una elección, que sabemos que es bien complejo? Me gustaría que los dos hablen y después, Lalo, me gustaría tu opinión también. Vos, Pedro, me decís, bueno, te doy las dos. La de Jesús María ya le dije que tuve que entrarme en el sistema de la UCR. Bueno, yo ya era afiliado, mi familia histórica radical, ganar internas, pude lograr hacer una alianza con el mismo gobernador que era del otro partido, que es Schiaretti, y de alguna manera también, pero eso por una cuestión de caminarla, de lograr validar las encuestas y que la gente te acompañaba. Digo, no es soplar y hacer botella. Un presupuesto propio, porque también es una barrera de entrada. ¿Por qué la gente con dinero o con presupuesto, ya sea de donde salga, tiene la posibilidad de entrar, y la que posiblemente sea más capaz y no tenga presupuesto, no tiene esa posibilidad? También es una restricción el tema del presupuesto que hay que ponerlo sobre la mesa. Y en el sentido de por qué llegué a ser candidato número 1 en Córdoba por Juntos por el Cambio, por Patricia Bullrich, primero me parece una cuestión de convicción de habérmela jugado al principio en los equipos técnicos de ella. Segundo, fue una convicción de Patricia de que haya una renovación en cada uno de los distritos. Y calculo que tercero ha sido porque tuve una buena gestión en Jesús María y se revalidó. Y bueno, no se da eso comúnmente, porque cuando uno pone el currículum vitae no importa, lo que importa es el chamullo del político, de cuánto vendió, se vende mucho humo, hay mucha tranza entre los diferentes espacios, y eso es la regla normal de la política. Pero la regla que no es común es que el ciudadano y la misma política pueda elegir a una persona por su historial, por su currículum, como lo hacemos en cada una de las empresas cuando tenemos que tomar gente. Eso no sucede generalmente. A mí, por suerte, puedo decir que esa fue la elección. Ahora, sí, la lástima es que la lista sábana, o sea, lo que sigue para abajo, no fue esa manera de elegir. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ustedes en Buenos Aires tienen 70 diputados. Si les digo que me nombren los primeros 10, no sé si llegan. Capaz que los primeros 3 lleguen, pero los otros 67 no los conocen. Ahí en La Matanza me voy a remitir a la legislación local, ¿no? La conformación de los consejos deliberantes. En La Matanza hay 24 concejales. También con la misma lógica se arman las listas en función de los referentes políticos de más peso. Se conforman esas listas sin, como dije, tener una representatividad local. Puede que sí, puede que no. Depende mucho también del referente, ¿no? Se pueden armar a criterio y ese criterio puede ser bueno o puede ser malo. Hay un alto desconocimiento. Creo que también hay un desafío, ¿no? Que aunque se generen nuevas herramientas que incentiven pensar las listas locales, las listas de diputados, también hay que trabajar mucho la formación de la ciudadanía en un contexto donde también hay un alto rechazo a la política. O sea, imagínate que la gente en general rechaza la política y encima le querés explicar que va a haber que votar uno por uno, diputados, senadores. Hay un desafío enorme, pero es un desafío que lo tenemos que sortear, porque eso va a hacer que nuestra democracia tenga más calidad y nuestra representación sea mejor. Sí, agregar ahí que nosotros hemos tratado de generarle más institucionalidad, metiendo ficha limpia, por ejemplo en Jesús María, pero la legislatura de Córdoba se rehúsa a usarla. También aquí también estamos luchando contra eso. Pero si a la ciudadanía no le importa a la hora de votar sus antecedentes, tampoco se va a fijar si yo declaré mi declaración jurada que era obligación ponerla,
o si declaré mi ficha limpia. También hay una apatía de la sociedad, lo que decía al principio de la contabilidad, de esta rendición de cuentas, donde si el político no se siente de alguna manera presionado en rendir cuentas, tampoco se van a suceder las cosas dentro de la legislatura y cambiar la situación. Entonces también depende mucho de ustedes, yo ahora estoy del otro lado, pero de toda la ciudadanía, de seguir presionando para que haya más institucionalidad. Cuando estaba yo de intendente y teníamos que sancionar el presupuesto, hay una audiencia pública. No iba nadie. Nosotros lo publicamos, che, vayan a tirarme un par de piñas para ver qué puedo corregir el presupuesto. Iba uno y siempre era el mismo, que era seguramente un opositor que iba. Pero la ciudadanía no se involucra y creo que mientras las cosas andan bien nos involucra. Sí nos involucramos cuando ya explotamos y terminamos votando, no sé si cualquier cosa, pero algo totalmente distinto. Andan como quieren. Le voy a llevar el micrófono a Lalo porque me parece importante su reflexión en este aspecto. Mientras les digo que en Estados Unidos, por ejemplo, cada alumno de escuela primaria tiene un libro que se llama Building Citizenship, Construyendo Ciudadanía, y aprende verdaderamente cuál es el deber cívico de cada ciudadano para presionar justamente qué es lo que dice Luis. Contanos tu experiencia, Lalo. Primero, presentar. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Peter. Gracias. Un honor, ¿eh? Esto es improvisación, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que Argentina viene sufriendo lo que todos sabemos y hay un sistema o un mecanismo que lo permite, que hace que eso funcione. Me parece que la irrupción del presidente actual ha por lo menos roto el mecanismo nacional. Eso evidentemente ya no es, muchas cosas ya no son lo mismo en este sistema, en este mecanismo. Pero hay un mecanismo que es la base, el engranaje de ese otro, que es la provincia de Buenos Aires. Acá está en el conurbano el 35% de los votos del país. No en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Entonces, claramente lo que pasa ahí permite que haya un status quo. La provincia de Buenos Aires se salvaron los que estaban, han renovado todos, incluso recuperaron algunos municipios que tenía la oposición. Y la lista sábana es eso, es el camino por el cual en una polarización que logró Massa con mucha habilidad, mentira y plata, se terminó eligiendo entre dos candidatos a presidente y todos los demás iban enganchados como un tren fantasma. Y eso otra vez le funcionó a quienes gobiernan el conurbano. Esto sería un jaque mate, vamos a usar la palabra que ya se instaló, a la casta bonaerense, que en definitiva es la base del poder de la casta nacional. Por lo tanto, comparto, creo que todo esto hay que democratizar la democracia, como, ¿no, Luis? Creo que estamos en Córdoba, en otras provincias se avanzó bastante, hay que profundizar mucho más. En La Matanza la gente también labura, también paga impuestos, también ejerce y es ciudadano, pero no se lo respeta en lo más mínimo, no se le protege lo más mínimo de sus derechos, la vida. Así que, nada, agradezco el centro y yo digo, y todos saben, La Matanza es como la piecita esa que voltea el Jenga, pero el Jenga del mal, ¿no? O sea, si logramos cambiar La Matanza, empieza en dominó un efecto positivísimo para el conurbano, para la provincia de Buenos Aires y para Argentina. Así que agradezco la oportunidad. Gracias. Gracias, Lalo. Si te parece, Pedro, vamos con una pregunta que tengo aquí del público y vamos agregando algunos comentarios. Quería preguntar si en una circunstancia de tanta fragilidad de las instituciones democráticas y de la afiliación por partido, así como los problemas estructurales económicos, es viable cambios en el sistema de gobierno. ¿Sería cambios en el sistema mayoritario presidencial orgánico a las circunstancias actuales? Cambios en el sistema de gobierno. Entiendo yo por mayorías en materia de elección presidencial. Y ahí quiero vincularlo, si me permiten y lo estoy haciendo de manera correcta, con el tema de las PASO. Porque otra de las reformas que se planteaban y que pueden llegar a discutirse en breve, tiene que ver con sacar o no sacar estas primarias, que definitivamente también tienen su contra, comenzando por lo económico muchas veces
y siguiendo por qué pasa con los partidos y estas primarias que debilitan tanto políticamente. Bueno, eso habrá que también analizarlo, ¿no? Bueno, a ver, con ese tema de las PASO, que bueno, hace poquito se puso en la mesa la discusión, la verdad que yo no quería hablar con desconocimiento, porque lo primero que se me ocurre, sí, estamos gastando plata al vicio, estamos tirando la plata de la ciudadanía y no sirve para nada. Pero la realidad es que si uno ve en el mundo existen de otra manera. Se llaman primarias en otro lado, pero existen. Hay una manera de corregir o de brindar la posibilidad a todos de participar. Cuando uno es gobierno siempre dice que lo mejor es que no esté en las PASO, porque cuando uno es gobierno tiene todos los melones acomodados. Pero la oposición, al estar tan fragmentada, necesita un instrumento para que haya, por suerte, fuera de la organización, individuos comunes que puedan votar segundas o terceras opciones, como pasa en algunos distritos en Inglaterra o en Australia. Así que yo creo que las PASO son necesarias, lo que sí lo podremos hacer más barata, con un sistema de boleta única. Nos ahorraríamos la mitad de papel, o sería mucho más rápido la decisión, si ese es el punto, ¿no? Ahí comparto totalmente con Luis, las PASO son necesarias, ayudan a romper muchas veces los status quo dentro de los mismos partidos políticos, donde a veces el dirigente de turno, si no hubiese PASO, armaría todo a su gusto, y la existencia de las PASO permite abrirle espacio a otras personas dentro de ese mismo espacio político. También es verdad, creo que el desafío es el costo, la herramienta se puede agilizar, hacerla más económica, pero también hay un tema, la representación cuesta dinero, ¿no? Mejorar los sistemas de representación, todo va a costar más dinero, entonces hay que ver hasta dónde se va con esa cuestión, ¿no? Y agrego ahí porque me hizo acordar, cuando entré a la Cámara de Diputados decía, ¿cómo miércoles hago para rendir cuenta al que me votó? ¿Cómo soy eficiente? ¿Cuántas leyes o cuántos proyectos hacemos? Y ves que hay 8.000 personas trabajando, 4.000 en cada una de las cámaras, un presupuesto enorme. Pero la verdad es que se puede hacer más barato, pero es necesario, porque es un poder que de alguna manera ha frenado ciertos atropellos hacia la democracia y es necesario. Y creo que, bueno, la institucionalidad no va a salir dinero, lo que hay que hacerlo es eficiente. No nos queda tiempo. Se van a quedar, así que si hay más preguntas se las pueden hacer. Me gustaría 1 minuto de reflexión final de cada uno de ustedes. Vos también, Jorge. Lionel, arranca. No, en principio agradecer a todos los que vinieron, creo que este es un tema, bueno, yo no soy del mundo agropecuario y creo que la mayoría de los que están acá deben provenir desde este mundo. Tener la oportunidad de presentar un caso como lo que pasa en La Matanza, que quizás para muchos es algo lejano y que seguramente cuando lo ven en la televisión lo ven más por las cosas malas que por lo bueno. También es verdad que tenemos en nuestro distrito muchas potencialidades, tenemos muchos recursos humanos, tenemos una población que se rompe el lomo laburando para salir adelante y desgraciadamente a veces por malos gobiernos o por cosas negativas que pasan, todo eso queda también opacado. Así que bueno, quiero también contar esa faceta, agradecer el interés y por supuesto dejar todo esto a disposición de quien luego quiera continuar charlando o debatiendo estos temas. Nada más. Bueno, nada, primero gracias por el espacio, por la invitación, a ustedes por el esfuerzo de estar y preocuparse. Creo que tenemos que tratar de que la gente que nos representa esté lo más formada posible, ha puesto la educación y la formación cívica y que esté lo más preparada posible para estar en los cargos donde están. Y en lo personal, fuera del espacio que esté, siempre voy a pelear para que a la Argentina le vaya bien y creo que también eso es importante, buscar que nuestros representantes no piensen en sí personalmente, sino que traten de buscar que a la Argentina le vaya bien. Yo creo que ahora estamos en una situación donde tenemos que hacer todo fuerza para que a Milei le vaya bien,
lo votemos o no lo hayan votado, estamos en un momento bisagra para también cambiar el pensamiento, no solo en lo económico, que es su pasión del presidente, pero también en lo electoral, en la representatividad. Estamos justos, sobre todo por la impronta de querer romper los status quo, vuelvo a decir, hoy en la economía, pero también lo aprovechemos para romperlo dentro de la política. Gracias, Luis. Bueno, agradecerles una vez más la convocatoria, sobre todo Pedro a vos y a ustedes por haber venido, a Luis, a Leonel, a ustedes por estar aquí. Creo que es valiosísimo este espacio de reflexión. Me quedo con algunas cuestiones, voy a disentir con vos porque yo quiero más Luis Picat y más Leonel, no solamente más Leonel. Valoro muchísimo su figura en cuanto a capacitarse, como decía anteriormente, militar, ir por su matanza querida y sobre todo por cambiar las cosas, pero también gente de la producción, gente que puede sumar mucho desde su lugar, gente que quiere, como también nos ha tocado recientemente conjunto con Pedro, cada uno desde su ámbito, pero digo, la intención de sumarle algo al país. Me parece fundamental devolverle algo al país a través de la política, con lo cual que cada uno de ustedes pueda incorporarse de alguna u otra manera con su círculo más cercano, en principio como lo han hecho de todos estos años aquellos que son socios de APRESID, que son partes de APRESID, pero en lo político, en lo barrial, en la comuna, en el municipio, en el distrito, en la provincia, bueno, todo aquello que hagan para sumarse me parece fundamental. Mayor responsabilidad. Si verdaderamente queremos que las cosas cambien, tenemos que conocerlas. Si no conocemos quiénes nos gobiernan, no conocemos quién está en esa lista sábana, aunque sea algunos, un desafío que propone Luis, no conozcamos a los tres primeros si es que los conocemos, por ejemplo en el ámbito bonaerense, quiénes son los diputados o cualquiera sea, Santa Fe, muchos santafesinos aquí, bueno, ¿quiénes son aquellos diputados? ¿Los conocemos de verdad? ¿Sabemos qué han hecho para llegar hasta ese lugar? ¿Cuán capacitados están o qué vienen a brindarnos? Bueno, creo que también hay una responsabilidad y un recoger el guante que debemos hacerlo todos para empezar a modificar las cosas en la Argentina. Y a ustedes les propongo, que cada uno desde su lugar, también empezar a ver qué debemos modificar y qué no se está cumpliendo del reglamento del Poder Legislativo Nacional. Porque definitivamente no se puede pasar por alto aquello que tiene un mandato determinado, las reglas del juego. Hay reglas en el Poder Legislativo, hay reglas en nuestro querido Congreso de la Nación, tanto para una Cámara como para la otra. ¿Se están cumpliendo esas reglas? Bueno, quedará la incógnita para una próxima discusión, pero digo, creo que también es una tarea pendiente. Gracias una vez más y todo suyo, señor. ¿Aprendido? Sí, bueno, gracias a todos por estar acá. Elección por distritos uninominales ya ha habido en nuestro país. En 1904, gracias a eso, Alfredo Palacios, un diputado emblemático, fue elegido. Después también se volvió en 1952 con el gobierno de Perón. Y realmente ahí el contacto entre los electores y aquel que es elegido es mucho más directo, ¿no? En los países exitosos, las elecciones, los diputados especialmente nacionales son elegidos por distritos uninominales, así como se elige un intendente, ¿no es cierto? Entonces, capaz que ese diputado nacional está 4 días en la Cámara y después un día de la semana vuelve a su distrito a recabar un poco, a hacer un testeo de cómo está haciendo su gestión, ¿no? De lo que comentaba Luis. Y después también el tema del costo. Vos fíjate que acá en nuestro país el diputado para ser ser elegido tiene que hacer publicidad en La Matanza, en Bahía Blanca, en Olavarría, en Bolívar, o sea que el gasto es muchísimo mayor. En cambio, si tiene que hacer solamente publicidad en una parte de La Matanza, ponerle 500.000, o sea, la cuarta parte de La Matanza, el gasto es mucho menor, o sea que, y después el contacto. Hay diputados nacionales, yo soy de Santa Fe, no menor también, provincia importante, no menor que Buenos Aires, y ha habido diputados nacionales santafesinos que han votado, por ejemplo, a favor de una ley de biocombustibles, que hundió a varias empresas de biocombustibles durante un par de años, unos meses, ¿no es cierto? Porque había que bajar la cantidad de biodiesel, ¿no es cierto? Entonces, al final, como los que tienen potestad por código electoral de la ley 19.945, que es de 1983, los que tienen potestad para elegir a los candidatos para esa lista sábana son los partidos políticos. Y la agenda del partido político es completamente distinta a la agenda
de la ciudadanía. Entonces, este sistema por distritos yo creo que puede ser muy bueno para nuestro país. Gracias. Por favor. Bueno, simplemente para cerrar, yo subrayo la importancia de este espacio que APRESID insiste y creo yo que debe seguir insistiendo. Nos hubiese encantado que esta sala estuviese llena de gente, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la apatía de la que hablaba Luis, tiene que ver con lo defensivo que estamos nosotros en un ecosistema que nos interpela, que nos hace estar a la defensiva, y algunos líderes como Luis están dispuestos a dar un paso adelante, o Leonel, y enfrentar lo que venga, y salir de la trinchera y pelear con esto que tenemos por delante, o sea, los desafíos. La realidad es que el artículo 1 de nuestra Constitución dice que la Argentina adopta como forma de gobierno República Representativa Federal. Sin comas, los tres juntos, los tres conceptos al mismo nivel, ninguno antes que el otro. Y cuando analizamos cada uno de esos tres conceptos, fallamos en todos. No hay representatividad, hoy lo hablamos, no hay república, porque hay un desbalance entre los tres poderes, y el federalismo es una materia absolutamente pendiente que tenemos. Entonces, creo que los pocos que estamos acá tenemos que redoblar el esfuerzo para que el año que viene seamos más, porque nos tenemos que hacer cargo de estos problemas. Así como Luis se está haciendo cargo, así como Leonel se está haciendo cargo, y los aplaudimos y esperamos que nos inspiren, ¿no?, a tomar decisiones, a decir yo quiero cambiar mi país, y es jugando el partido, no es esperando que venga un Mesías y cambie las cosas. Cada uno de nosotros tiene que ser factor de cambio, si no, va a seguir pasando lo mismo. Yo les agradezco muchísimo y redoblemos esfuerzos que vale la pena. Gracias.